Hola a todos, en este video vamos a estar hablando sobre la resolución de triángulos rectángulos mediante las funciones trigonométricas. En videos anteriores expliqué cómo es que se formaban las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y cómo podemos utilizarlas nosotros también en la calculadora. El día de hoy voy a resolver la duda que algunos de ustedes me preguntaban en el video anterior, que era ¿para qué me sirven estas funciones trigonométricas? Y bueno, pues estas funciones me sirven para poder contestar los triángulos rectángulos cuando nada más disponemos de un ángulo y de uno de los lados. Hasta aquí nosotros en nuestros conocimientos previos de matemáticas habíamos estado utilizando el teorema de Pitágoras para poder definir cuánto valía uno de los lados del triángulo, pero necesitábamos que a fuerzas hubiera dos de las medidas. En este caso, utilizamos las funciones trigonométricas para cuando solamente conocemos uno de los lados del triángulo y conocemos uno de sus ángulos, ¿ok? Para esto necesito que tengan a la mano su acordeón de funciones trigonométricas, que es el que yo tengo abajo de mi pizarrón, y recordemos que las primeras tres funciones, que son seno, coseno y tangente, son las funciones trigonométricas directas. Estas relacionan al cateto opuesto, al cateto adyacente y a la hipotenusa. También necesito que recuerden cómo hacemos los despejes. Para esto, yo tengo ahí dos ejemplos que son los que vamos a estar trabajando, y prácticamente todas las resoluciones de los triángulos rectángulos se hacen de la misma manera. Entonces, voy a comenzar con el ejemplo número 1. En este ejemplo nos están preguntando cuáles son las medidas de X y de Y, considerando que son los lados de los triángulos, del triángulo de aquí. Y solamente tengo este lado de aquí, que mide 8 y que el ángulo mide 70. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer en la resolución de este problema es encontrar cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa, ¿ok? Entonces, si este ángulo de aquí es el que tenemos, yo tengo que saber primero que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo y que es el que está siempre enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, si este es el ángulo de 90, el lado más largo es el que está justamente enfrente de él y esa va a ser mi hipotenusa. Por lo tanto, la y es igual a la hipotenusa. Después, de este ángulo, el lado que no es hipotenusa y que adyace o que está al lado del ángulo que me están preguntando es el cateto adyacente. Entonces, el 8 es el cateto adyacente. Y el cateto que me sobra, pues es el cateto opuesto, que está oponiéndose o enfrente del ángulo que me están poniendo, ¿ok? Entonces, ya que tenemos bien identificados cuál es el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente, vamos a proceder a utilizar las funciones trigonométricas que tengo yo en la parte de aquí abajo. Tengo que darles una nota aquí muy importante en que ustedes puedan relacionar cualquiera de los dos lados de la forma que ustedes gusten, siempre y cuando utilicemos las funciones trigonométricas, ¿ok? Tengo varias formas de resolver este mismo problema. Ustedes pueden elegir la que más fácil se les haga, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí tengo que el cateto adyacente mide 8 y que el ángulo mide 70. Por lo tanto, porque a mí se me ocurrió, yo voy a sacar primero la hipotenusa. Ustedes pudieron haber sacado primero el cateto opuesto, ¿ok? A eso es a lo que me refiero, que ustedes pueden utilizar varios procedimientos para llegar al mismo lugar. Entonces, en este caso, que yo estoy utilizando el coseno, bueno, voy a utilizar más bien el coseno para sacar la hipotenusa. ¿Cómo está esto? Yo utilizo el coseno porque el coseno me dice que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, ¿ok? El cateto adyacente ya lo tengo y la hipotenusa me hace falta. Entonces yo pongo el coseno de 70 grados, que es el que me está poniendo en el triángulo, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, que es esta segunda función que tengo aquí. Después sustituyo los valores. El cateto adyacente ya lo conozco, por lo tanto pongo el coseno de 70 grados es igual a 8, que es el cateto adyacente, sobre la y. La y, acuérdense que es igual a la hipotenusa, ¿ok? Después de esto voy a hacer un despeje. El despeje va a ser para dejar a la y solita porque es la única que me hace falta, ¿ok? Ya sabemos nosotros cómo sacar esta parte de aquí en la calculadora. Lo ponemos de forma directa. Cos, abre paréntesis, 70, cierra paréntesis. Con esto ya tenemos este valor de aquí. Y el 8 ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para despejar? Esta y la tengo que dejar solita. Está dividiendo al 8. Por lo tanto, va a pasar hasta este lado multiplicando, ¿ok? Y este cos que está aquí, cos de 70, está multiplicando, por lo tanto va a pasar
dividiendo. Entonces vamos a hacer de cuenta que estos dos lugares van a cambiarse, ¿ok? Estos dos valores se van a cambiar de lugar. De modo que la y va a ser igual a 8, se sigue quedando en la parte de arriba, sobre coseno de 70, ¿ok? Entonces con esto ya nada más tenemos que hacer la división. 8 entre coseno de 70 y la respuesta me da 23.4. ¿Ok? Entonces 23.4 es lo que mide la hipotenusa. Ya tenemos el valor de la y. Ahora vamos a sacar el valor de la x, que es el que me hace falta. Ustedes pueden utilizar alguna otra función trigonométrica porque ya tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente. Entonces, ustedes, por ejemplo, podrían utilizar, si ya tengo el cateto opuesto, pues podrían utilizar la función seno porque ya tienen la hipotenusa. O pueden hacerle como yo y utilizar la tangente porque voy a volver a utilizar el cateto adyacente y ahora voy a encontrar el cateto opuesto. Yo les recomiendo que hagan este cambio de funciones trigonométricas porque así si se equivocaron en la hipotenusa, no se equivocan también en el cateto opuesto. ¿Ok? Si ustedes utilizan la misma función trigonométrica que ya les da el problema en las dos ocasiones, es mucho más difícil que se equivoquen. ¿Ok? Pero como ustedes quieran, como ustedes se sientan más tranquilos. Entonces, en este caso yo decidí utilizar la tangente porque, como me dice mi acordeón, va a relacionar el cateto opuesto que me hace falta con el cateto adyacente que ya tengo, que ya me dio el problema. Entonces, la tangente de 70 grados, si se fijan, sigo utilizando el mismo ángulo porque no tengo otro ángulo más que el de 70. El de 90 en este caso ya habíamos visto que no nos sirve de mucho porque no podemos hacer la misma relación. Entonces, relaciono yo el cateto opuesto con el cateto adyacente. Tangente de 70 grados, sustituyo los valores, es igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto era x, entre 8, que es el cateto adyacente, y ahora si se fijan está más fácil mi despeje, porque aquí ya tengo la x prácticamente solita, nada más le estorba el 8. El 8 está dividiendo a la x, por lo tanto va a pasar multiplicando, ¿ok? Lo pongo acá adelante y no le pongo nada porque entre 8 y tangente, si no hay nada, sabemos que se están multiplicando. Por paz mental, si ustedes quieren ponerle ahí un puntito o quieren encerrarlo entre paréntesis para que se acuerden que está multiplicando, está bien, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, en la calculadora vamos a poner 8 por tangente de 70 grados, que ustedes ya saben cómo poner esto en la calculadora, se pone directo, tan, paréntesis, 70, cierro paréntesis, 8 por tangente de 70 es igual a la x, y ya nada más meto esto en la calculadora para que me dé 21.97. De modo que este lado de aquí mide 21.97. ¿Ok? Si ustedes quisieran comprobar que este valor y este valor están bien, podrían utilizar el teorema de Pitágoras, porque ya van a tener dos lados y podrían hacer, por ejemplo, 23.4 al cuadrado menos 21.97 al cuadrado, le sacan la raíz cuadrada a eso y les tiene que dar un valor muy cercano al 8. En este caso, si ustedes lo hacen por su cuenta, se darán cuenta que esto les va a dar 8.05 utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Segundo ejemplo. Vamos a ver que ahora puedo utilizar otras dos funciones trigonométricas dependiendo de lo que me están preguntando y los datos que ya me dieron en el problema. Por ejemplo, en este problema de aquí me están dando que la hipotenusa vale 10 y el ángulo 53 grados con 10 minutos. Acuérdense que para poner eso en la calculadora utilizamos la tecla que trae una bolita y 3 comitas, ¿ok? Entonces, voy a empezar primero por nombrar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. El lado que ya me dan aquí es muy fácil de ubicar, es la hipotenusa porque es el lado más largo y el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Y entre los catetos, pues ya sabemos que el que está formando el ángulo es el cateto adyacente y el que me sobra, que está enfrente del ángulo, es el cateto opuesto. Entonces, ya que tengo esto, ahora a mí se me ocurrió sacar primero el cateto opuesto, porque ya tengo la hipotenusa, voy a utilizar la función seno. La función seno, si recordamos, va a hacer una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa que en mi problema ya me dan, ¿ok? Entonces, vuelvo a poner lo mismo que hice en el primer ejercicio. Seno, porque ya dijimos que es el que me relaciona el cateto opuesto que me hace falta con la hipotenusa que ya tengo, seno de 53 grados con 10 minutos es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituyo los valores. Esta parte de aquí la dejamos igual. La A era el cateto opuesto, aquí están, y el 10 era la hipotenusa. Entonces yo pongo el valor aquí. Y hacemos el mismo despeje que hice de este lado. ¿Se fijan?
La A ya está prácticamente lista para despejar, solo tengo que quitar este 10 de aquí. Este 10 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces en la calculadora ponemos 10 por seno, abre paréntesis, 53 y ponemos la tecla de la bolita con las comitas, que es el que me da los grados. Pongo 53, esa tecla, 10, pongo otra vez esa tecla. Acuérdense que en su calculadora es normal que aparezca como si fuera la bolita de grados en todas las ocasiones. No van a salir las comitas, pero la calculadora ya sabe que estamos hablando de 53 grados y 10 minutos, ¿ok? Cerramos el paréntesis y hacemos nada más la multiplicación. El resultado es 8.003. Y con esto yo ya saqué el valor de la A, del cateto opuesto, ¿ok? Es 8.03. Ahora, me falta sacar el cateto adyacente. Yo podría utilizar, por ejemplo, la tangente, porque ya tengo cateto opuesto y me faltaría sacar el cateto adyacente. Esa sería una posible opción. La otra opción es utilizar el coseno, porque ya tengo yo la hipotenusa y esa no está errónea, ¿ok? Ahí yo estoy segura que esa no está mal, porque fue la que me puso en el ejercicio. Entonces, utilizaré esa. El coseno está relacionando el cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, pongo aquí la relación y sustituyo los valores. El cateto adyacente es la B y la hipotenusa es el 10. Entonces, vuelvo a hacer, si se fijan, me quedó igual el despeje. Paso el 10 para acá. Y si se fijan, el procedimiento es prácticamente el mismo, solamente que ahora vamos a modificar la función seno por la función coseno. 10 por coseno, abre paréntesis, 53 grados, 10 minutos, cierra paréntesis y hacemos la multiplicación. El resultado es 5.99. ¿Ok? Si se fijan, aquí pueden observar que la hipotenusa sí cumple, que es la más grande de los tres lados. ¿Ok? Tengo un lado de 10, un lado de 8 y un lado de 5.99. Si lo quisieran comprobar con el teorema de Pitágoras, podrían hacer 8.003 al cuadrado más 5.99 al cuadrado y a ese resultado le sacan la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada les tiene que dar un valor muy cercano a 10. Y bueno, para esto sirven las funciones trigonométricas, para cuando solamente tenemos un valor del lado del triángulo y uno de los ángulos. Estos teoremas solamente funcionan cuando tenemos triángulos rectángulos, para que no intenten utilizarlo con algún otro tipo de triángulo, ¿sale? Cualquier duda, los leo en el canal y hasta la próxima.